Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto encontrarnos acá de nuevo en esta actividad que fue declarada actividad de interés académico por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hace varios años. Y bueno, seguimos aprendiendo con estas disertaciones, aprendemos todos, es como decía Pichon Rivière, esto es un enseñaje, se enseña y se aprende, ¿no? Y hoy tenemos un gran amigo y jurista, que es el doctor Marcelo López Mesa, que todos lo conocemos, pero voy a decir en forma abreviada algo de él, porque bueno, es lo mínimo que puedo hacer, pero tiene muchas hojas y me pidió que lea solamente una. Así que le voy a dar el gusto, doctor. El doctor es ex asesor general del gobierno de la provincia de Buenos Aires en los años 2016 y 2017, ex juez desde el 2008 al 2016 y ex presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Trelew. Todos lo conocemos por su participación en los fallos y que hemos estudiado en diversos temas, ¿no? Desde antes del código y con el código vigente ahora. Ministro subrogante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, intervino en numerosos casos civiles y penales en los años 2009 a 2016. Académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, con máxima calificación de 10, sobresaliente, en 1998. Abogado desde 1988 y especialista en Derecho Civil, ambos títulos en la Universidad Nacional de La Plata, como mejor promedio de su promoción. Autor de 38 libros, 5 publicados en el extranjero, 2 en Europa, 4 anotaciones del Código de Vélez y un comentario exegético del Código Civil y Comercial. Tiene 28 volúmenes en Editorial Hammurabi, de 2019 a 2023. No sé si hay un celular prendido, no sé. Está ingresando la gente, me parece que es por eso. Puede ser eso. A ver, no sé si estaban queriendo avisar algo, no sé. Bueno, acá mi celular no sé si hay un celular prendido. Ha publicado 190 artículos, además de todos los libros que mencioné, de investigación en las mejores revistas jurídicas argentinas de América Latina y de Europa, Los Reus, Anuario de Universidad La Coruña, etc. Ha dictado al presente más de 300 conferencias sobre diversos temas de derecho en el país y en el extranjero, profesor visitante de varias universidades, entre otras de París, de Saboya, de Coimbra, Perugia, Coruña, Rey Juan Carlos de Madrid, Antioquía, Universidad Católica de Oriente y Central de Colombia, la Universidad Católica de Perú, Universidad de la República de Uruguay, de Cuenca, Ecuador, etcétera, y muchas otras. Profesor titular de Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales y de Derecho de Daños en la Universidad de Belgrano. Y sus libros son libros de consulta de todos nosotros, por lo menos en mi estudio tenemos casi todos los tomos del doctor. Bueno, doctor, la audiencia es suya y nos va a hacer aprender sobre un tema tan interesante que usted eligió, y es el conflicto de intereses en los contratos de representación. Así que... Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Nidia, por la presentación, muchas gracias por la invitación a formar parte de este ciclo que ya hace muchos años que vengo participando, incluso cuando se hacía presencialmente, que viajaba desde la Patagonia, donde yo estaba en aquel momento, y asistía muy gustoso a ese hermoso auditorio que tiene el colegio, ahí en la calle Corrientes. Claro. Recién cuando usted, digamos, esbozaba algunos de mis antecedentes, me pensaba qué cambiante que es la vida, ¿no? Pensar que todo eso parece la vida de otro. Porque yo hoy en la actualidad hago una cosa muy distinta. Hoy digamos, en la actualidad me dedico a la magia. Es decir, claro, porque los que me traen son cuestiones tan complejas, los mismos colegas a veces, o empresas, o personas, me traen asuntos tan complejos que para resolverlos hay que ser mago más que abogado.
Entonces, bueno, yo últimamente me dedico a eso, a aconsejar, asesorar, escribir. Muchas veces soy escritor fantasma de escritos que no firmo, o a veces sí, pero sobre todo que desnudan cuestiones muy complejas de derecho que no están escritas en ninguna parte. El que me busca a mí busca eso, Le algo que no creo. está escrito en ninguna parte. Y de ahí vino, hago esta aclaración porque de ahí vino el tema de esta conferencia. Me tocó hacer un informe para un cliente que, digamos, lo habían perjudicado seriamente, y empecé a pensar en el tema del conflicto de intereses, que era su única salida, y encontré que no hay un solo artículo, no hay un solo artículo en ninguna revista jurídica sobre ese tema. Entonces tuve que preparar un informe, tuve que hacerlo desde cero prácticamente, y entonces, bueno, dije, evidentemente este es un tema para seguir profundizando. Por ello que sería interesante compartir este tema con ustedes. Sin más, voy a hablar sobre el tema del conflicto de intereses, empezando por las situaciones de conflicto de intereses que podemos tener delante. Y voy a empezar diciendo que el conflicto de intereses no es una figura jurídica muy analizada del derecho privado, entre nosotros al menos, sí en Estados Unidos, pero no entre nosotros. Y de hecho no hay un solo artículo, no hay un solo estudio en los principales medios o revistas jurídicas sobre este tema. En cambio, en derecho público está un poco más estudiado el tema, y la situación de conflicto de intereses es lo que normalmente se conoce como puerta giratoria. Es decir, el movimiento de profesionales entre puestos del sector público y del sector privado, lo que genera un riesgo de que las decisiones políticas se vean influidas indebidamente por intereses privados, o en la otra punta, que los privados saquen ventaja al medrar con información sensible, confidencial, en su provecho, proveniente de los que hasta hace poquito tiempo ocupaban cargos públicos. Por eso, por ejemplo, en la Corte Suprema se ha establecido que los miembros que dejan la Corte por jubilación o cualquier otro motivo tienen un periodo de vacancia de 2 años, en el cual no pueden representar intereses privados. Igualmente es ilusorio el control, porque la información que se pueden llevar, evidentemente, por más que no firmen, eventualmente puede medrar el beneficio de algún privado. El fenómeno de la puerta giratoria, digamos, el fenómeno de conflicto de intereses en derecho público, pasa cuando, evidentemente, los que eran funcionarios públicos pasan al sector privado y utilizan información privilegiada para hacer lobby, o cuando abogados de la matrícula o ex funcionarios públicos, últimamente es muy común que funcionarios públicos pasen a ser jueces, tomen decisiones que beneficien a sus antiguas empresas, a sí mismos, o peor, a su propia ideología. Porque eso también no hay que descartarlo, hay un tema ideológico también, sobre todo en un segmento que está hacia la izquierda, o dice estar hacia la izquierda del espectro político, y en el cual evidentemente en una época era muy común que desde ciertos colectivos influidos por un sector del peronismo coparan las fiscalías, el Poder Judicial, etc. Felizmente ese tiempo ha cesado y esperemos que en el futuro no se repita con eso o con ningún otro sesgo político. Pero evidentemente que hay un problema de conflicto de intereses en la política argentina actual, lo muestra acabadamente la investigación del Congreso de los Estados Unidos sobre los tweets del secretario del Tesoro, señor Scott Bessent, que tuitea en X, ex Twitter, justo cuando un fondo inversor, al cual se lo liga, obtiene ganancias. Entonces, cuando los bonos argentinos habían bajado a 18 centavos por dólar, compraron una fortuna en bonos, y el Bessent sacó un par de tweets, los bonos argentinos se fueron al 30 y pico o al 40, y ahí esa gente vendió. Hay una investigación del Congreso de los Estados Unidos por ese tema, por tráfico de influencias y conflicto de intereses. Fíjense ustedes, más allá de las consecuencias que se abrieron, si abrieron una investigación allá, por algo es. Entonces, evidentemente, fíjense lo peligroso que es. Pero
En lo que toca a esta conferencia y en el plano del derecho privado, un conflicto de intereses se configura cuando quien representa a otro en un determinado negocio o proceso judicial o administrativo prioriza sus propios intereses o derechos por sobre los de la persona o entidad representada, o a la que asesora como abogado, o a las que integra como accionista, auditor o síndico. Es un conflicto de intereses, de ambiciones o de sentimientos, en muchos casos. Porque a veces incluso es una cuestión de sentimental. Es decir, el que prioriza, digamos, sus derechos, sus intereses o sus sentimientos por sobre la conveniencia de quien representa, puede tratarse de cuestiones materiales o inmateriales. Y puede tratarse de una representación contractual, mandato, por ejemplo, poder, una representación obligacional, gestión de negocios, por ejemplo, artículos 1781 a 1790, y 460, 474 y concordantes del Código Civil y Comercial, o puede tratarse de una representación de hecho. Extrajudicialmente también puede ser, o puede ser judicialmente, en juicio. En cualquier caso de esto que estemos hablando, representación contractual, obligacional o de hecho, judicial o extrajudicial, en cualquier caso, quien representa derechos o intereses ajenos debe rendir cuenta de lo actuado y evitar el conflicto de intereses o responder por los efectos y consecuencias de él. Esto surge del artículo 1782, inciso B, que establece, por ejemplo, como obligaciones del gestor, actuar conforme a la conveniencia y a la intención real o presunta del dueño del negocio, en su inciso B, y en su inciso E, que una vez concluida la gestión debe rendir cuentas al dueño del negocio. Obviamente, si lo ha perjudicado, también debe resarcir los daños. Es decir, que en una situación de conflicto de intereses se contraponen en una misma mente dos intereses o dos pulsiones diferentes. Una individual, personal, propia, que normalmente es de naturaleza crematística, como el afán de lucro, el afán de optimizar el lucro en ejercicio de determinada función, pero que también puede ser de otra naturaleza, incluso sentimental, afectiva y hasta pasional, como por ejemplo proteger a un amante, proteger a una hija, por ejemplo, de una eventual sanción que le podría corresponder por parte de la empresa en la cual él es accionista. Ejemplo. Y otro interés que se enfrenta al anterior, que es un interés ajeno, colectivo, común, que es el que se debía representar o preservar a todo trance y que en alguna situación de conflicto puede quedar severamente dañado. Es decir, que en una situación de conflicto de intereses se produce una situación competitiva, beligerante o belicosa en el espíritu, en el ánimo de la persona afectada por ese conflicto. Ello porque por un lado sabe que debe representar o preservar un interés primario que a él se le confiara, pero aparece en su mente un interés en apariencia secundario, pero muchas veces pletórico de pasión, incluso de visceralidad, que compite y muchas veces desplaza al interés primigenio con la fuerza motora que solo las pasiones suelen llevar ínsito. Ese interés secundario, entre comillas, de esencia propia, tanto puede ser el de rencor, el de odio, la envidia, el cariño, la pasión, la ambición desmedida, el amor, la lujuria, el interés personal, que afecta a la objetividad del representante y que lo lleva a perjudicar al representado, a la sociedad que integra o al cliente que debió asesorar correctamente. A lo largo de mi carrera, como abogado, pues me he ido 3 veces del Poder Judicial, es decir, que lo he visto de los dos lados a las cuestiones. Primero como empleado judicial, después como funcionario judicial, después como juez de cámara y en el intermedio, entre cada salida, como abogado litigante. He visto infinidad de casos de conflicto de intereses, de todo tipo. Desde un empresario que se le diera a administrar una sociedad y que se armase una sociedad paralela donde fue trasvasando
lo más significativo de la sociedad que gerenciaba, hasta un empresario que directamente competía con una empresita de su esposa, con la empresa supuestamente de la cual era socio y que debió haber priorizado, pero también he visto muchos casos de abogados que entraban en conflicto de intereses con sus clientes y tomaban partido por su propio interés en contra del interés del cliente. Es más, me tocó resolver como juez un caso, no vamos a decir el nombre del abogado para evitar problemas, pero sí el nombre del cliente. El caso Lugones. Cuando era juez de cámara en Chubut, resolví con un voto mío el llamado caso Lugones, que era un caso muy especial, un caso en el cual una clienta le encomienda a un abogado, cuyo nombre no vamos a manifestar, le encomienda un juicio de daños y perjuicios. El abogado lo pierde por caducidad de instancia, por falta de impulso, y sin decirle nada a la cliente, a la contratante, la convoca a su estudio, le dice que se va a ir de la provincia, que va a ceder todos sus pleitos porque se va a radicar en otra provincia. Es un cuento bastante bien armado y le dice que consecuentemente le devuelve la causa, que no le pague nada, y le hace firmar un convenio en el cual dice que, una de las cláusulas dice que la cliente no tiene nada más que reclamar. Claro, cuando esta mujer se entera de que ha firmado eso va a volver un abogado, el abogado investiga y ve que ha perdido el juicio por caducidad de instancia, la asesora y inicia una demanda que termina en la Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, donde a la demanda de esta mujer, en primera instancia se había contestado que el acuerdo era perfectamente válido, que habían firmado un acuerdo entre dos partes libres e iguales, y que como tal debía ser respetado. Claro, yo en mi voto dije un montón de cosas, por ejemplo, que yo en ese acuerdo veía muchas cosas. Veía, por ejemplo, conflicto de intereses, veía abuso de los derechos del profesional sobre el profano, falta de asesoramiento, pero igualdad no. Bueno, eso llevó a que nosotros anulemos ese acuerdo, lo dejábamos sin efecto, y termináramos condenando al abogado a resarcir los daños causados a su cliente por la caducidad de instancia y a tener por no escrito ese contrato en el cual obviamente había actuado en conflicto de intereses el abogado y como tal debía tenerse por no escrito y obviamente privarlo de todo efecto, porque era directamente un convenio que iba en contra de la moral y buenas costumbres, era ilícito, etc. Lo que hoy en día, en aquel momento era el artículo 953 del Código de Vélez y que hoy sería el artículo 344 del Código Civil y Comercial. Por todo ello, deben evitarse las situaciones de conflicto de intereses. Los profesionales que se puedan encontrar de golpe inmersos en una situación de conflicto de intereses deben evitarla porque la someten a esa persona a un tironeo insoportable, en ocasiones macabro, entre lo que debe hacer y lo que desea instrumentar o el beneficio que suele obtener o que desea obtener para sí mismo. En esta situación de conflicto de intereses pueden encajar tanto un abogado litigante como un experto contable encargado de ejercer el contralor de un ente, sociedad u organismo, o un juez o funcionario que anteponen sus intereses a los que debieron proteger debido a sus cargos. Basta con recordar viejos precedentes, viejos hechos como los del caso Enron o los del caso Parmalat u otras quiebras terriblemente maliciosas de la década del 2000, previas a la llamada la llamada ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, que aquietó las aguas y hizo que, como fue gente presa, evidentemente se limaron un poco estas asperezas, se limaron un poco estas rispideces y la gente comenzó a ver que no podía actuar impunemente, por lo que por lo menos se cuidaron más las formas. En suma, el conflicto de intereses se configura cuando una persona tiene intereses personales que podrían afectar su imparcialidad u objetividad
en una decisión o asunto profesional, o cuando actúa como miembro de una entidad, ente o sociedad comercial o asociación sin fines de lucro y tiene un interés propio divergente de esta. Esa sería técnicamente una buena definición. Los intereses secundarios de quien actúa en el seno de un conflicto tal pueden ser de índole variada, financieros, personales o profesionales, como por ejemplo posicionarse en determinada situación, hacer un favor, por ejemplo, a determinada persona influyente, o asegurarse una candidatura, o asegurarse un cargo a cambio de traicionar la confianza que se depositara en él. Y pueden generar un sesgo o tergiversación que afecte las obligaciones derivadas de un interés principal, como es el bienestar de los clientes, la conveniencia del capital o patrimonio administrado, o la integridad de la investigación que se le confiara al profesional, que puede, por ejemplo, ser una auditoría de estados contables, una sindicatura, la adjudicación a un oferente amañado en una contratación pública, una revisión legal de compliance, una verificación de un reporte de operación sospechosa, una sentencia judicial sobre un asunto sometido a la decisión del sujeto en conflicto o de un superior suyo, al que éste manipula, etc. También puede tratarse de un jurado de un concurso de antecedentes, que puede hallarse en medio de un conflicto de intereses, por ejemplo, que si debe juzgar a un amigo, pariente, a un amante o a alguien protegido por alguien a quien le debe. Estas situaciones son mucho más normales de lo que en Argentina se cree. Es más, me llama mucho la atención que no se haya estudiado más el conflicto de intereses en Argentina y creo que es porque en muchos casos se lo pretende ocultar. Para ponerlo en palabras más precisas, un conflicto de intereses es una situación en la que alguien no es plenamente capaz o libre de tomar la decisión correcta o ajustada a derecho porque él o alguien vinculado estrechamente a él se vería afectado de manera negativa por el resultado de tal decisión. Puede ser un supuesto en el cual se le promete algo para una hija, para un familiar. He visto cosas realmente escandalosas, como que un juez de primera instancia de una provincia de la Patagonia dictase una medida cautelar prohibiéndole a una legislatura que se reúna para dar un acuerdo a un juez del Tribunal Superior de Justicia, a cambio de que le nombraran a la hija como relatora del Superior Tribunal, los que no querían que ese sujeto llegase al Tribunal Superior. Imagínense de qué estamos hablando. ¿Cómo un juez de primera instancia va a prohibirle a una legislatura que dé un acuerdo? Sin embargo, eso ocurrió en la provincia de Neuquén, para más datos. Si quien se ve involucrado en una situación así actúa conforme a derecho, debe declarar la existencia del conflicto de intereses antes de actuar, salvaguardar así su integridad, en vez de ignorarlo y emitir una manifestación de voluntad cuestionable por parcial o por sesgada y eventualmente hacerse responsable de los daños y perjuicios que genere y hasta de alguna consecuencia penal. El fenómeno que estamos describiendo también se conoce como intereses contrapuestos, intereses en conflicto o intereses en competencia. Todas estas expresiones se refieren a situaciones donde los o las partes intervinientes tienen diferentes objetivos o deseos que se oponen entre sí y una de ellas da prevalencia al interés propio o al interés de alguien vinculado a él estrechamente por sobre el interés común. En inglés, la expresión podría traducirse como competing interest o conflicting interest. En nuestro país es una situación tan corriente que pasa casi como parte del paisaje cotidiano. Probablemente por eso, hasta hace poco se pensaba que ese tema debía ser abordado desde la moral y buenas costumbres, y el derecho no contenía normas generales sobre este tema, salvo algunas prohibiciones de contratar establecidas en el Código de Vélez, que impedían a abogados y jueces
recibir bienes de clientes o de litigios en que hubiera intervenido, o a los tutores quedarse con bienes de los pupilos, a los padres contratar con hijos menores, etc. Esas prohibiciones se mantienen en general en el Código Civil y Comercial, artículos 689, 958, 1001, 1002, 1004, etc. Vemos hasta acá que la sanción del Código Civil y Comercial digamos, no modificó radicalmente la cuestión, salvo dictar algunas normas disgregadas, 6 o 7, que trataban la cuestión del conflicto de intereses, como vamos a ver seguidamente. Pero mantuvo las prohibiciones del Código de Vélez y no hizo una reglamentación sistemática, específica, bajo el título respectivo sobre el conflicto de intereses. Desde la sanción de la ley 26.831, existe una norma específica sobre conflicto de intereses en el ámbito societario, que es su artículo 4, que establece sobre conflicto de interés que las personas que participen en el proceso de colocación de una emisión de valores negociables únicamente podrán adquirir u ofrecer compras por vía directa o indirecta dichos valores negociables, así como otros de igual clase o serie, o el derecho a comprarlos en los supuestos y condiciones que fija la Comisión Nacional de Valores, hasta que finalice su participación en ese plazo de colocación. Y que la reglamentación establecerá las condiciones para que los sujetos mencionados puedan vender, en fin. Esta última norma, es decir, el artículo 4 de la ley 26.831, podría considerarse programática o incluso insuficiente, dado que solo desplaza el problema del conflicto de intereses hacia la reglamentación que se haga de la norma, estando lejos de resolver por sí misma el problema. Es más, hay una resolución general, que es la 950 de 2023 de la Comisión Nacional de Valores, que fue modificada por otra posterior del 1 de marzo de 2023, que trata solo nominalmente el tema del conflicto de intereses, sin dar pautas concretas al respecto. Quiere decir que esa reglamentación aún luce por su ausencia. Pero claramente no son estas últimas normas adecuadas ni suficientes para encauzar un problema tan corriente, tan común en nuestro país. Por lo que el problema ha quedado en manos de los jueces, que deberán extraer de las pocas normas con que se cuenta la mejor funcionalidad y sobre todo a partir de normas generales como la buena fe, los actos propios, la persecución de la malicia, etcétera, para evitar que las situaciones de conflicto de intereses se multiplican y sobre todo se vuelvan más graves. No es solamente un problema de estas tierras. Por eso un autor español ha llegado a decir que el ordenamiento jurídico español no ha logrado articular, desde una perspectiva técnica, disposiciones o mecanismos que eviten los conflictos de intereses o que garanticen la imparcialidad de forma sólida, no solo en el ámbito de la contratación, sino también en otros aspectos y sectores de la administración pública. Lo primero que cabe decir de nuestro derecho. En nuestro derecho uno ve que muchas veces se ponen zorros a cuidar los gallineros. Y eso claramente no debiera pasar. Uno ve muchas personas que se han enriquecido de la noche a la mañana y que encima no hay ningún reporte de operación sospechosa y que básicamente han tenido a su cargo una privatización o algún tipo de contratación así, en el cual han hecho pliegos a medida incluso, donde el conflicto de intereses no puede ser más evidente. ¿Qué más evidente puede ser que la realización de un pliego a medida de un oferente? Sin embargo, eso acá parece parte del paisaje. No debe sorprender entonces que, estando en vigencia normas como las que hemos mencionado, que básicamente es mirar para otro lado, salgan a la luz pública solamente los casos más escandalosos, que cada tanto salpican los noticieros, los periódicos, pero, por ejemplo, casos como estafas piramidales, licitaciones amañadas, etcétera, abusos de confianza, pero en general son situaciones que básicamente son las que se conocen y no los casos más comunes como cuando el abogado perjudica a un cliente profano para sacar ventaja, o casos en los cuales el mandatario no, digamos,
perjudica aviesamente al mandante, etc. Llegado el caso de hablar de conflicto de intereses entre representante y representado, por ejemplo, entre apoderado y mandante, o entre abogado y cliente, es una situación mucho más frecuente de ver de lo que muchos creen. Honestamente, no sé si por hipocresía o por ingenuidad, una supuesta ingenuidad, muchos abogados y jueces niegan que esta situación sea todo lo corriente que es en nuestro foro. En muchos casos incluso se la ha naturalizado, como ocurre cuando en el proceso judicial no se puede llegar a un acuerdo transaccional estando las partes de acuerdo en finiquitarlo, porque algunos de los abogados o varios de los abogados de las partes impugnan el acuerdo por entender que sus honorarios son prioritarios al acuerdo y que los honorarios que se les ofrecen no son suficientes. Dicho esto sin eufemismos, esta es una situación cabal e indudable de conflicto de intereses y debería ser resuelta judicialmente, obviamente. El juez no puede simplemente negarse al acuerdo transaccional por una cuestión de honorarios. Esto lo hemos visto muchas veces, que las partes no llegan a un acuerdo porque los abogados no firman y como tal las partes no podrían firmar sin la presencia del letrado. Tienen que contratar otros, o sea, ya la cosa se llega a un punto de burocratización espantosa. La situación y con toda la situación más corriente de conflicto de intereses entre abogado y cliente se da con relación a los honorarios profesionales. Cuando los letrados, muchas veces cegados por la codicia, abjuran de su juramento y de su misión profesional y buscan quedarse con bienes o derechos de los clientes como si fuera un botín de guerra. En algún caso me ha pasado de alguna persona que me ha consultado, donde el abogado se había hecho regular por horarios 20 veces superiores a lo que le correspondía por el trabajo profesional realizado. ¿Y cómo lo hizo? Engañando al cliente, haciéndole consentir al cliente una base regulatoria 20 veces superior. Entonces, casos como esos, como hacer consentir al cliente, abusando de su confianza o no asesorándolo debidamente, una base regulatoria desproporcionada, muy superior a la que correspondía, en el caso puntual, no son algo extraño de ver en nuestras jurisdicciones. Y ese proceder viola normas como los artículos 9, 729, 961 y 1067 del Código Civil, que básicamente son derivaciones de la buena fe, que constituye un principio general de protección de la confianza entre nosotros. Claramente, si un letrado, aprovechándose de la confianza que tenía de su cliente, no lo asesoró debidamente, lo dejó en un estado de indefensión y se hizo regular honorarios desmedidos, advertido ello y probado ese hecho, debe dejarse sin efecto la regulación cuestionada y volverse al punto de partida, es decir, al momento previo al conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque los actos realizados en conflicto de intereses son nulos. Lo dice ahora el artículo 344 del Código Civil y Comercial, pero antes lo decía el artículo 953 del Código de Bienes. Por otra parte, una conducta así por parte del profesional viola lo dispuesto en diversas normas de ejercicio de la abogacía, como la ley 23.187, que en los primeros incisos de su artículo 10 prohíbe el conflicto de intereses, al establecer que queda expresamente prohibido a los abogados representar, patrocinar y asesorar simultánea o sucesivamente en una misma causa intereses opuestos, y B, ejercer la profesión en procesos cuya tramitación hubiera intervenido anteriormente. Lo propio, es decir, pese a que no lo diga, lo propio cabe pensar respecto de hacer valer los propios intereses por sobre los del cliente. Las normas, las diversas normas de ejercicio profesional o las diversas normas de honorarios de cada provincia establecen cosas parecidas. Creo que hay un micrófono abierto, si lo pudieran silenciar, pues se escucha como un rebote. En estos casos, no se está en presencia de un acuerdo. Por ejemplo, en el caso que yo les decía, en el caso que yo fallé, en el caso Lugones contra algo, no vamos a decir quién. En estos casos, como en el caso Lugones,
cuando hay un acuerdo entre abogado y cliente, que es perjudicial para el cliente, no se está en presencia de un acuerdo válido. Porque ese acuerdo se haya viciado sustancialmente por existir intereses contrapuestos entre el profesional y el profano. Y en ese caso, la voluntad del cliente estuvo viciada por falta de información respecto del acto que estaba otorgando, previo a estampar su firma. En un supuesto de conflicto de intereses entre el abogado y el cliente, la actuación del abogado puede ser irregular, tanto sea por comisión en el actuar, como por omisión de asesoramiento que induce a engaño al cliente. En cualquiera de ambos casos, comisión u omisión, cuando existe conflicto de intereses entre abogado y cliente, la actuación del cliente está viciada y él o los instrumentos que se le hubieran hecho firmar luego de configurarse el conflicto deben ser anulados, restaurándose los derechos del cliente y preservándose sus derechos fundamentales. Hay un caso platense muy interesante de un querido amigo, el doctor Sosa Aubone, Ricardo Sosa Aubone, hijo del queridísimo Negro Sosa, que era su papá, que era un profesor brillante de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de La Plata. Se dijo en ese fallo que no debía olvidarse que el profesional actúa en un doble carácter, acreedor y asesor del deudor, asesor durante el proceso y acreedor de futuros honorarios. En estos supuestos, y en cuanto hace a la remuneración del profesional a cargo del cliente y profesional tienen intereses contrapuestos, lo que exige por parte del abogado un mayor celo y cuidado de sus deberes. El cliente debe depositar su confianza en el profesional que lo representa y patrocina, pero esa confianza debe tener como respuesta un digno cumplimiento de la función, extremando en ello todos los cuidados para no frustrar las expectativas del servicio. Y ello, más aún, decía el doctor Sosa, cuando en el momento inicial de las negociaciones, solamente el abogado a cargo del asunto puede entrever los posibles desenlaces, favorables o no, que podrá conllevar el pleito. De ahí que las prevenciones, precisiones y aclaraciones que se volcanen sobre el convenio de honorarios en cuestión, en casos que puedan considerarse atípicos, hace no solo a la seguridad jurídica, sino que se corresponden con un buen y adecuado asesoramiento al cliente. Un magnífico fallo de la Cámara Platense con voto del doctor Ricardo Sosa Aubone. Comprobado un conflicto de intereses, hay también algunos otros fallos de la Cámara de Mar del Plata, que es una buena Cámara de la provincia de Buenos Aires, donde la Cámara de Mar del Plata dijo que hay un conflicto de intereses cuando el abogado de una aseguradora contesta demanda por el asegurado y al haber perdido el plazo para contestar la demanda por la aseguradora, al contestar por el asegurado, introduce defensas de la aseguradora. ¿Qué más claro conflicto de intereses que ese? Claramente está defendiendo a otra parte, que tiene intereses en conflicto muchas veces con el asegurado. Entonces, en esos casos se ha anulado la intervención digamos, del abogado, del asegurado, entre comillas, pero en favor de la aseguradora. En el caso que me tocó resolver como juez, el caso Lugones, donde un abogado había perdido un pleito por caducidad de instancia sin informarlo a la cliente, que después le devuelve, entre comillas, la causa y le hace firmar un acuerdo que contenía una cláusula exoneratoria de responsabilidad. Yo la verdad que dije varias cosas, porque era una cosa un poco aberrante conceptualmente. Un peculiar personaje, el abogado, que evidentemente había confundido al juez de grado y que al juez de grado no se le había pasado por alto que había una norma del Código de Vélez, que era el artículo 507, que impedía la dispensa anticipada del dolo. Claramente el dolo no se puede dispensar y en ese caso había dolo. En ese caso, actuando como juez, yo no sabía si el juez de primera instancia y el demandado eran consumados bromistas, ignorantes del derecho, o son los manipuladores de la verdad y el buen derecho. Por lo que dije en mi voto, en primer término, que no comprendía algunas expresiones del apelante, como digamos que
cuando decía que estaba en un pie de igualdad con la cliente, me venían a la mente muchos conceptos jurídicos más apropiados que igualdad para describir esa situación, como ausencia de información previa, falta de consentimiento informado, existencia de conflicto de intereses, etc. Violación de la moral y buenas costumbres, 953, pero precisamente el de igualdad no me venía, y el de convenio tampoco. Entonces, todo eso hace que uno vea que las situaciones de conflicto de interés deben ser evitadas por los profesionales porque los exponen a denuncias ante el Tribunal de Disciplina del colegio y porque les pueden resultar muy, muy perjudiciales, porque no se convalida lo que hayan actuado por el cierre de la instancia. Y en esto me quiero referir, hasta hace poco, la gente tenía la idea de que el cierre de una determinada instancia, por ejemplo, por el llamamiento de autos, o la firmeza de una sentencia, hacía que no se pudiera discutir nada más. A partir de dos fallos de la Corte, sobre todo de uno, Comunidad Mapuche Millalón-Corranquehue, del mes de julio de 2024, en ese caso, fallos 347-729, si no recuerdo mal, fallos 347-729, la Corte dijo que lo primero que debe ver un juez es la regularidad jurídica de lo actuado previamente y que existen nulidades procesales absolutas que no adquieren validez por el paso del tiempo. Entonces, en adelante, a partir de ese fallo de la Corte que resulta obligatorio para los jueces inferiores, aun cuando muchos se hagan los tontos, como en la Cámara Nacional Civil, que dice que los fallos de la Corte no son obligatorios, lo cual para mí es una herejía directamente. A partir del fallo Millalón-Corranquehue, cuando se presenten en juicio ante un juez este tipo de episodios donde hay un conflicto de interés, donde un cliente profano ha sido perjudicado por su abogado que no lo asesoró o que lo hizo pisar el palito, claramente ese tipo de cuestiones deben verse primero, antes que los agravios, porque forman parte de un recurso que está implícito en el de nulidad, que es en el de apelación, perdón, que es el recurso de nulidad. Y ese recurso, que antes era una especie de sombra, ahora, después de Millalón-Corranquehue, y después del caso de Tomaso de 2023, que fue el precedente anterior, que después la Corte desarrolló más en Millalón-Corranquehue, claramente los jueces deben apreciar aún de oficio. Es decir, que este tema va a adquirir en los próximos meses y años una importancia que antes no tenía. Por ende, a partir de este fallo de Tomaso y de Millalón-Corranquehue, los jueces no pueden actuar como cándidos o como pusilánimes y permitir este tipo de estratagemas artificiosas que son el reverso con que la malicia encuentra muchas veces el modo de filtrarse en un proceso. El conflicto de intereses es extremo y grave si, por ejemplo, los letrados esgrimen un derecho antifuncional a un honorario muy superior al que les correspondería legalmente. En un caso así existe torpeza o incluso malicia por parte del abogado, pero puede existir una grave negligencia por parte de los jueces si lo permiten. Yo recuerdo, cuando era juez de cámara, se dictó en Chubut dictaron una ley, consiguieron mover la palanca del aparato judicial, del aparato legislativo para sacar una ley de honorarios para abogados. Era una ley que era directamente ¿cómo decirlo? Un accidente buscando suceder. Porque era una ley que fijaba un honorario mínimo con prescindencia del monto del litigio. Bueno, la empezamos a mirar nosotros con mi sala, que era un placer realmente integrar esa sala con ilustres magistrados, con gente de mucho oficio. Y lo primero que vimos era que no se podía desligar el derecho al honorario del monto del litigio. Porque entonces directamente el honorario podía ser desproporcionado. Entonces, como esa norma lo había desligado, entendíamos que si el honorario superaba el 33% del monto del litigio, se volvía inconstitucional, siguiendo el criterio de la Corte,
de viejos precedentes como Tegui contra Provincia de Entre Ríos y otros. Bueno, el Colegio de Abogados nos pidió una reunión bastante, que comenzó bastante abrupta. Alguien incluso, un rústico que era en ese momento la conducción del colegio, nos quiso enseñar derecho a Velázquez y a mí, y nos empezó a explicar cómo teníamos que interpretar la ley. Y en un momento levantó la voz, así que yo hice así, llamé a la guardia, y no fue sacado de la sala porque se calmó. Y a partir de ahí nosotros le dijimos lo que íbamos a hacer, es decir, que no íbamos a aplicar la ley como ellos quisieran, sino como a nosotros nos parecía, porque en definitiva habíamos sido electos camaristas y como tal, la jurisdicción, es decir la jurisdicción era nuestra misión, no la de ellos. Y que si era para explicarnos lo que decía el derecho, esa reunión estaba de más. Así que, por eso digo, muchas veces el profesional tiene que tener mucho cuidado con que su afán por obtener honorarios no lo ponga en conflicto de intereses con los clientes. Porque evidentemente, si yo pretendo un honorario que sea superior al monto del litigio, evidentemente o estoy loco, o no conozco el derecho, o directamente no me importa el cliente y lo único que me importa es el derecho al honorario, que es un derecho sí, pero no es absoluto, es relativo. Y como tal tiene que verse en un marco. Yo entiendo que los honorarios son alimenticios, son alimentarios, mejor dicho, pero los intereses del cliente deben ser preservados. En definitiva, no hay una prelación de los derechos a los honorarios por sobre los derechos del cliente, sino que tiene que armonizarse. Todo esto lo dijimos en diversas interpretaciones que hicimos de esa ley de honorarios que era, en el mejor de los casos, trasnochada. Eso es lo que ocurre cuando gente que tiene una ambición desmedida concurre a los estados legislativos con algún proyecto, tienen alguno que se los mueve y entonces sacan leyes que francamente nunca debieron ser sancionadas. Yo no digo, tampoco estoy a favor de los jueces que regulan 2,50 pesos a los abogados. Yo regulaba excelentes honorarios porque he sido abogado también. Ahora bien, ni el exceso ni el defecto, lo necesario, lo justo. In medio veritas, decía Aristóteles. La virtud suele hallarse en el medio, entre el exceso y el defecto. En otro caso, dicho todas estas aclaraciones, en otro caso de grave conflicto de intereses, la Cámara de Apelaciones de La Plata decidió que si se trataba de regulaciones de honorarios de los representantes o patrocinados del perdidoso, no apelados por la parte vencida y recurridos por lejos por los abogados, también debían ser revisados como cuestionados por altos al tratarse de una obligación legal y no surgir instrucciones en contrario. Todo esto, ¿por qué? Porque no se debe entender que no es razonable entender que por vía del consentimiento, decía la Cámara Platense, puedan convalidarse estas regulaciones a través de la actuación del letrado, que en lo que respecta a sus honorarios, tiene intereses contrapuestos con la parte que patrocina o representa. Y agregaba la Cámara Platense, cuando esa situación se da, se impone al letrado apoderado o patrocinante una obligación de mayor prudencia, ya que sus intereses expresados en los honorarios regulados se contraponen con los de su cliente. Esa obligación pone en cabeza del letrado el deber de discutir adecuadamente tanto la base regulatoria como el monto de los emolumentos. Después les hablaba de un caso marplatense. En fin, vemos entonces cómo entre abogado y cliente pueden darse múltiples situaciones de conflicto de intereses. Pero también puede haber conflicto de intereses en las sociedades de capital. En las sociedades de capital pueden darse situaciones de conflicto de intereses, es decir, situaciones en las que un socio ostente un interés propio, extrasocial y contrario al interés social, y que lo haga valer en contra de la sociedad. En ese caso, por ejemplo, el socio votando conforme a su interés privado puede provocar la adopción de un acuerdo que sea perjudicial para la sociedad o para el resto de los socios, y muchas veces lo puede hacer por haber recibido algo por debajo de la mesa. Acerca de este conflicto de interés societario se ha escrito mucho en el derecho español, pero muy poco en el derecho argentino. Así que
Vamos simplemente a mencionar cuáles podrían ser los rasgos del conflicto de intereses en materia societaria. Los siguientes. A. Debe existir en el ánimo del socio un interés contrario al de la sociedad. B. Ese interés debe ser extrasocietario, pudiendo ser un interés crematístico, es decir, monetario, personal, una cuestión personal de rencor o ego, o incluso una cuestión amorosa o sentimental. C. Esa situación debe suponer una posición de enfrentamiento entre el interés social y el extrasocietario. Y D. Finalmente, debe existir el riesgo cierto y efectivo de que el socio vote en su propio interés y en contra del interés de la sociedad. En el derecho español se ha encontrado una buena respuesta al problema del interés contrapuesto en el seno de la sociedad de capital, y se ha dicho que cuando existe conflicto de intereses entre un socio y el interés social, ese interés, que es de mayor intensidad que el deseo lógico de obtener el mayor beneficio, debe privilegiarse. Y entonces, si el socio no se abstiene de votar, debe probar que no ha actuado en conflicto de intereses y que no ha perjudicado a la sociedad. Entonces, primero, el socio que se encuentre en conflicto de intereses debe abstenerse de votar. Y si lo hace, se revierte sobre él la prueba de que ha actuado con corrección y no ha perjudicado el interés societario. Creemos que es una buena solución para aplicarse en nuestro país. Si yo no denuncio el conflicto de intereses, si yo voto igual, bueno, está bien que se revierta sobre mí, porque me es más fácil digamos, la necesidad de probar que no he actuado de modo reprochable. Finalmente, en algunas normas del Código Civil y Comercial se ha regulado específicamente el conflicto de intereses de pasada, de un modo disgregado, y esos artículos, además de las prohibiciones que ya vimos, de los artículos 1001, 1002, 1004, además de eso, son los artículos 26, 109, 159, 1324, 1325 y 1673. Todas estas normas, es decir, estas 6 normas, además de las provisiones, son las que en el Código Civil y Comercial permiten elaborar una regla general inducida en materia de conflicto de intereses, donde a través de las 6 normas dispersas y las prohibiciones se puede intentar extraer una serie de reglas. Obviamente que el juez no puede inventar reglas, pero a la luz de esas normas desperdigadas, que ya nombré, y algunas pautas generales, como los artículos 10, 11, 12, 279, 344, se llega a concluir que un juez no puede permitir que a su vista y paciencia se plasme un enriquecimiento sin causa, por ejemplo, en un caso judicial, a expensas de un cliente o a expensas de la mayoría de una sociedad, y valiéndose los beneficiarios de su representación o asistencia profesional para la explotación de la confianza suscitada y la ignorancia jurídica del representado, aprovechándose de él, asesorándolo sesgadamente y afectando su patrimonio y perjudicando. Doctor, Otra norma, sí. No, tenemos 10 minutos para preguntas. Pero... En ese caso, lo cierro con una frase. Perfecto. Conflicto de intereses, lamentablemente, no es más que el correlato de una cierta desmoralización, de un cierto escepticismo que se está viendo en nuestra sociedad de hace un tiempo, donde básicamente cada uno trata de obtener algo de lo que puede, en el entendimiento de que no alcanza para todos. A esto se suma que muchas veces algunos colegios de abogados, y ni que hablar de contadores públicos, no sancionan a aquellos que actúan con cierto, digamos, de cierta manera reprobatoria. Uno ve personas que a lo mejor ya no tendrían que ejercer y siguen ejerciendo entre nosotros. No culpa a nadie, pero me parece que habría que robustecer, ya que no hay en Argentina un examen habilitante y que el título académico habilita, cosa que en otros países no ocurre. Me parece que los colegios de abogados y los consejos de contadores de profesionales de ciencia económica debieran robustecer la vigilancia respecto de conductas que uno ve claramente. Hay abogados por televisión que son escandalosos, que con una filmación, por ejemplo, de las cosas que dicen ya estaría para sacarlos de la matrícula, y sin embargo siguen. Entonces, el conflicto de intereses no es más
que un emergente de toda esa situación de anomia. Y me parece que hay que ir pensando en sancionar alguna norma que lo regule eficientemente. Espero no haberlos aburrido. No, para nada. Excelente, como siempre, la disertación. Muy clara, muy interesante. Y yo voy a aprovechar que tengo el micrófono para hacer la primera pregunta. Usted habló al principio de que los jueces tienen un periodo cuando se jubilan que no pueden asesorar en los temas del fuero, y está la ley 23.187 de colegiación, donde les prohíbe actuar en juicios que se tuvieron bajo su jurisdicción, donde hayan actuado. Yo tuve varias consultas en el estudio, estudié también mucho este tema, me interesa muchísimo todo lo que dijo y me aporta mucho además, porque tengo clientes a los que estoy asesorando en este tema, y la pregunta del millón es, si un juez que tuvo a su cargo un juicio se jubila y en forma inmediata o a los 6 meses sin respetar el plazo, se convierte en patrocinante o apoderado de una de las partes y presenta un escrito, pero no firmado solo por él, sino por otro letrado que es de la matrícula de hace mucho, ¿es nulo o no es nulo por el 344? Para mí sí. Para mí claramente es nulo. O sea que el cliente se quedó sin la presentación que se hizo en tribunales por quien fue su juez antes y ahora su patrocinante, aunque haya otro apoderado a su lado. Lo que pasa que cuando es así, el gran problema es que se trataría de un acto inexistente más que nulo. Tampoco puede ser inexistente o nulo por la mitad, porque hay uno que tiene un... Claro, No, claro, o sea, ¿cómo hace? Le sacamos la firma, ¿qué hacemos? La tachamos. claro. Es Es muy, delicado. es muy interesante, ¿eh? Pero Es muy delicado el tema, sobre todo porque al parecer, según usted refiere, se ha actuado con una torpeza manifiesta. muy manifiesto, sí. Sí, o Tengo dos sea, casos, ¿eh? yo no sé usted, pero a mí a veces me pasa de ver personas que han tenido cargos muy encumbrados y uno después habla con ellos y se da cuenta que son unos marmotas en su mayoría. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que esta gente haya tenido semejante cargo? Y es por el amiguismo, por, vaya a saber, espíritu de cuerpo, que ciertos colegios o ciertas cuestiones ponen a alguno de los suyos, sin importar mucho si... Hay una, no vamos a hacer nombres, pero hay una provincia patagónica donde eligen un representante por cada circunscripción y no importa la calidad del representante. Entonces uno ve cada cosa. Y esto es muy común. En Argentina en general no suelen estar en los cargos los mejores. Y cuando descienden al llano, uno ve su real condición. Porque esto es un error de un aficionado. Sinceramente. La persona que fue juez mucho tiempo, lo cual también hace pensar cosas como, por ejemplo, a este le hacen el laburo. Evidentemente, Claro. es raro. Claro, acá estoy viendo que una participante, la doctora Ruth Belesius, dice lo más común es que el juez o es juez asesora y no aparezca en el escrito. Pero Claro. claro, lo que pasa es que han firmado para que les regulen honorarios, además de cobrarle al cliente. Eso es lo que interpreto que ha pasado. Sí, no, evidentemente, no, que no participen, que no intervengan montones. Uno sabe que por atrás, porque el que se va de un cargo, por ejemplo, y se queda en la jurisdicción, yo felizmente como me fui de Chubut al día siguiente que renuncié al cargo, así que no tuve ese problema, pero como generalmente se quedan en la jurisdicción de donde estuvieron, le queda toda una red de personas, como aparte acá hay una sociedad de lagos mutuos en general armado en cada foro, le queda una red de personas que pueden ir y hablar y mover y todo por abajo. Claro. Eso es difícil de cortar, realmente. Claro. Bueno, no sé si hay más preguntas. Acá la misma doctora, la colega dice, es equivalente al abogado que patrocina al trabajador y simultáneamente en el acuerdo laboral surge como apoderado de la empresa. Bueno, eso es terrible, ¿no? Hubo un caso, sí, tiene razón la colega, hubo un caso, no vamos a hacer nombre, pero hubo un caso hace unos cuantos años en la jurisdicción de San Nicolás de los Arroyos, donde había una importante firma siderúrgica, que había cualquier cantidad de denuncias, ya era un festival. Es como en una época acá en el puerto de Buenos Aires que había una máquina de cortar dedos. Esto es así, aparecían las personas con el dedo cortado
a la misma altura, en la misma forma, y hicieron una pericia, eran todo cortado artificialmente para invocar un accidente de trabajo. Bueno, en este caso, lo que había era la industria de la hipoacusia. Había como 600 demandas, un porcentaje altísimo del personal de la siderúrgica. Y fue con una valija de dinero, un apoderado de la siderúrgica, a todos los que tenían juicios iniciados y que querían plata rápido, le hicieron suscribir por el mismo abogado, que era un abogado de la siderúrgica, aun cuando no figuraba en esos casos. Los patrocinó así con escritos de 5 líneas, pam, pim, pum, firmaron el acuerdo, y a causa de todo eso terminó siendo investigada la Cámara Laboral de esa jurisdicción, y hasta saltó, fue obligado a renunciar prácticamente a un juez de la Suprema Corte de Buenos Aires, hace unos cuantos años de esto. O sea que es un tema que viene de lejos. El doctor Méndez dice: la representación letrada de dos partes con intereses contrapuestos genera una nulidad absoluta por tratarse de una cuestión de orden público. Sí, totalmente. Y sobre todo a partir del caso Millalonco, donde Millalonco se habla casualmente de las nulidades absolutas que por afectar aspectos de orden público no pueden convalidarse. Otra pregunta. Fallos 347-729. Comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue. Ya tomamos nota. En un convenio de honorario firmado de forma extrajudicial, firmado por ambas partes, es considerado juicio ejecutivo ante su incumplimiento. Por lo tanto, no debería haber conflicto de honorarios, aclaro, sino cumplir con la obligación aceptada. Estafa cambiaria, y cuando mi defensa, la verdad que no avanzaba... No se entiende bien, no se entiende bien. Sí, la verdad que está muy largo. Si alguno tiene supongo que si tiene el convenio honorario y no lo paga, lo puede ejecutar. Y no se entiende bien. Y yo cuando no entiendo bien la pregunta, no suelo arriesgar con la respuesta. Claro, no, que si no se entiende, no. Bueno, me está llamando de la coordinación, que tenemos que dar por terminado. Seguiríamos un montón, porque es muy, muy interesante, doctor, realmente. Muchísimas gracias. Creo que era un tema lindo, tema nuevo. Muy interesante. Vamos a sentir hablar mucho a partir de ahora. Nos hizo profundizar a todos, pero le traje dos casos interesantes también. Después le cuento si sale nulo o inexistente. Bueno, ha sido un gran placer para mí, les agradezco a todos la paciencia y un placer. Y muchas gracias en nombre del Instituto de Derecho Comercial del Colegio Público de Abogados y en el mío propio. Le mando un abrazo. Igualmente. Buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes a todos, nos vemos el próximo martes.